Buenas tardes, compañeros. Una vez más comenzamos un nuevo evento de lo que, como ustedes conocen, el Juego de Avalorios, el evento estrella de Generación Bicentenario. Este es un ciclo de eventos en el que no tenemos una línea para todos los eventos como tal, no es que procuramos invitar personas, estudiosos, personalidades que hablen de temas que les apasionan. Creo que no hay nada más interesante que alguien hablando de aquello que le inspira, que algo que ha estudiado de manera voluntaria. Y en ese sentido, hoy día tenemos la oportunidad de escuchar a Álvaro Chipana, dueño de Libertad y Literatura, uno de la mayor librería liberal que tenemos aquí en La Paz, líder de Avanza Libertad, una organización de tendencia liberal con la que nosotros también colaboramos activamente. Y bueno, él es ingeniero petrolero de profesión, pero no se dejen engañar, es un amplio estudioso en el tema de economía, realizó estudios en la Escuela Austriaca de Economía en la Argentina, con personas como Venegas Lynch, Zanotti, entre otros. Y para mí es un placer ya contar con estos credenciales. Nos hacen denotar que hoy día tenemos una persona ampliamente ilustrada en los temas de las ideas tanto liberales como también de la Escuela Austriaca de Economía. Hoy día va a tocar un tema muy importante, un tema que a mí me apasiona mucho, es un autor que espero que cada vez más tenga una mayor influencia en lo que es el pensamiento boliviano y en las ideas preponderantes de la sociedad boliviana, no solamente paseña, como es Ludwig von Mises y su libro La mentalidad anticapitalista. Entonces, por favor, recibamos con un aplauso a Álvaro. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Esteban, por la presentación. Es un honor estar acá presente y haber sido invitado por tu persona y por Generación Bicentenario. Agradezco a los miembros que están acá invitados también, a los participantes, perdón. Bueno, el día de hoy voy a hablar justamente del libro de la mentalidad anticapitalista, el libro escrito por Ludwig von Mises en 1956. Ludwig von Mises es uno de los máximos referentes de la escuela austríaca, alumno directo de Eugen von Bamberg. Nació en 1883 y para 1973 el señor ya falleció. Para mí, y lo sorprendente es que de 1883 a 1906 él ya se doctoró en Derecho y en Ciencias Sociales, lo cual era algo de 24 años, si no me equivoco. Entonces demuestra que estos personajes tenían una capacidad muy amplia para abarcar bastantes temas y empezar a formarse a edad tan temprana, lo que es contrario a muchas personas o sociedades en las que deberíamos incluir, que no salimos, digamos, de esos niveles académicos hasta más altas, hasta superar estándares más altos, ¿no? Bueno, en ese sentido voy a comenzar con la mentalidad anticapitalista, que justamente habla de las características sociales del capitalismo y las causas psicológicas de su desprecio. Este libro justamente va a hablar de por qué la sociedad tiene esa tendencia o ese rol de que el capitalismo llega a ser una mejora del nivel de vida de la sociedad, donde los consumidores son los soberanos que mediante sus elecciones determinan qué productos deben ofrecerse, y la competencia impulsa la eficiencia, la innovación y la adaptación constante a las demandas y exigencias del mercado. Pero por más que se complazcan esas necesidades, aún así existen resentimientos hacia el sistema capitalista, especialmente entre aquellos cuya ambición ha sido frustrada. Esta mentalidad se caracteriza en su visión por el rechazo a la idea del lucro, del rol de mercado y de las causas de la pobreza. Como primer subtítulo tenemos a El consumidor soberano, que menciona que en una economía capitalista el verdadero poder lo tiene el consumidor, quien decide qué productos y servicios deben producirse a través de sus decisiones de compra. Este mecanismo asegura que las empresas estén dirigidas a satisfacer las necesidades de la mayoría, elevando así el nivel general de vida. El consumidor al final es soberano y posee la capacidad de votar con su dinero, permitiendo que algunos empresarios prosperen mientras otros, incapaces de cumplir con las expectativas del mercado, se vean obligados a cambiar o desaparecer. Esta característica de soberanía del consumidor contradice las ideas tradicionales de poder en las que la riqueza y el control económico eran estáticos y reservados solamente para las élites.
En una economía de libre mercado, este poder se transfiere constantemente en función de la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Como menciona Mises en el capítulo, es un plebiscito donde cada unidad monetaria confiere derecho a votar y los consumidores, mediante tal sufragio, deciden al diario quiénes deben poseer las factorías, los centros comerciales o las explotaciones agrícolas. Como segundo subtítulo tenemos el ansia de la mejora económica. Acá menciona que el capitalismo actúa como un sistema que por su naturaleza impulsa la mejora continua y bajo este sistema el hombre busca constantemente satisfacer nuevas necesidades, como la búsqueda de su propia felicidad. En lugar de permanecer conformista, el ser humano percibe una mejora constante de su bienestar económico, lo que impulsa el progreso y, sin embargo, esta constante búsqueda de satisfacción también genera frustración y descontento, ya que al satisfacer una necesidad surgen otras nuevas, creando una sensación de insatisfacción incesante. Se advierte que muchas veces la incomprensión de este proceso lleva a las personas a apoyarse en políticas que a largo plazo van en detrimento de su propio bienestar, como intervenciones gubernamentales que frenan el crecimiento del capital. Acá el autor indica que solo hay un medio para mejorar las condiciones materiales de la humanidad. Uno es impulsar el crecimiento del capital disponible a un ritmo superior del crecimiento de la población, y cuanto mayor sea la cuantía del capital invertido por el trabajador, superior cantidad de bienes de mejor calidad se podrán producir. La sociedad estamental y sociedad capitalista. Acá Mises enfatiza en los mecanismos psicológicos que mueven a tantas personas a aborrecer, criticar y pretender derribar el sistema capitalista, sin percatarse mientras tanto que la libertad con la que cuentan, poca, mucha o mucha, depende inequívocamente del mantenimiento de un sistema capitalista. Porque solo en el sistema capitalista puro, el ciudadano común, el consumidor y el cliente gozarán de una absoluta libertad de opinar y sancionar a sus semejantes. Como dice Mises, en una sociedad estamental el sujeto puede atribuir la adversidad de su destino o circunstancias ajenas a sí mismo. Le hicieron de condición servil y por eso es esclavo. La cosa ya no pinta del mismo modo bajo el capitalismo. La posición de cada uno depende de su respectiva aportación. A diferencia de las sociedades feudales o estamentales, donde el estatus social estaba determinado por el nacimiento, es decir, desde la cuna, el capitalismo permite que cualquier persona mejore su posición económica mediante su propio esfuerzo. En estas sociedades feudales, la riqueza y el poder se obtenían a través de la conquista, métodos bélicos o el linaje, mientras que en el capitalismo estas se alcanzan proporcionando bienes y servicios que satisfagan mejor a los consumidores. Por tanto, esta movilidad social representa una amenaza para quienes añoran la estructura fija de las sociedades jerárquicas y ven en el capitalismo un sistema materialista que destruye los valores y la nobleza que en su opinión caracterizaban a las antiguas clases aristocráticas. Así, en el sistema de mercado, el éxito, los grandes ingresos y los más altos cargos se encuentran a la disposición de todos los que quieren competir y cumplan en satisfacer las necesidades de otros. El resentimiento de la misión frustrada. En el capitalismo, cada persona tiene la oportunidad de mejorar su posición, pero también se expone la posibilidad de no alcanzar sus metas. Esta situación genera un tipo de resentimiento que surge de la frustración personal, al percibir que otros han logrado más éxito o reconocimiento, ya que en lugar de reconocer sus limitaciones, las personas resentidas tienden a culpar al sistema capitalista, viéndolo como injusto. Esta crítica es impulsada por una necesidad psicológica de justificar la propia situación, proyectando en el capitalismo la causa de su fracaso o insatisfacción y atribuyendo el éxito de los demás a la corrupción o a la explotación. Por otra parte, cabe insistir repetidamente que la sociedad capitalista, al permitir a cualquiera sobresalir sin más apoyo que el de sus méritos personales, o sea, su capacidad para tener éxito en el mercado, logrando proporcionar a los demás los bienes que ellos ansían, a costos cada vez menores y con calidades cada vez mayores. Este permite aprovechar la inventiva, la creatividad, la innovación de absolutamente todos, ya que no hacen falta ostentar privilegios de cuna, raza, riqueza o clase. El resentimiento de los intelectuales. Acá se menciona que muchos intelectuales se sienten especialmente resentidos con el capitalismo porque perciben que este sistema premia la popularidad y la superficialidad por encima del verdadero mérito intelectual. Los intelectuales, que suelen valorar la erudición y la originalidad, observan una frustración con el mercado que recompensa más a quienes logran captar la atención del público en lugar de a quienes consideran más profundos y valiosos desde un punto de vista académico. Este resentimiento se traduce en una oposición filosófica al capitalismo, ya que perciben que este privilegia el éxito comercial en detrimento de la excelencia intelectual o artística. Esta frustración surge bajo el orden social basado en la igualdad ante la ley, que alimenta en ciertos casos el resentimiento, donde justamente esta igualdad demuestra la innata desigualdad existente entre los individuos.
El prejuicio anticapitalista de los intelectuales americanos. En ese capítulo, en Estados Unidos, los intelectuales expresan un particular desprecio hacia el capitalismo, pues consideran que este ha creado una sociedad en la que los logros en los negocios eclipsan al valor intelectual. La sociedad estadounidense tiende a valorar más a los empresarios exitosos que a los intelectuales, y esta falta de reconocimiento social lleva a muchos académicos a alinearse con ideas anticapitalistas. En opinión del autor, el capitalismo ha configurado una sociedad que desprecia los valores culturales e intelectuales, relegando a los intelectuales a un segundo plano en la jerarquía social, lo cual intensifica su desdén hacia el sistema. El resentimiento de los empleados de oficina. Los trabajadores de oficina tienden a subestimar el valor del trabajo físico y se ven a sí mismos como trabajadores intelectuales, que merecen un reconocimiento mayor. Este grupo suele envidiar a los trabajadores manuales bien remunerados y a sus propios colegas que han ascendido dentro de la empresa. Esta percepción de inequidad alimenta su resentimiento hacia el sistema capitalista, que según ellos no les otorga el reconocimiento que merecen por su trabajo. Este resentimiento surge de una visión errónea en su papel de mercado y de una sobrevaloración de su contribución comparada con la de otros. El resentimiento de los parientes. En muchas familias adineradas, solo unos pocos miembros poseen las habilidades para gestionar los negocios familiares de manera efectiva, mientras que otros dependen de los dividendos. Estos últimos tienden a resentir a los miembros que dirigen la empresa, considerando que esos obtienen ganancias excesivas mientras ellos reciben solamente una fracción. Este resentimiento se agrava porque, según ellos, la riqueza familiar debería distribuirse equitativamente. El autor acá señala que esta postura anticapitalista ignora la complejidad de la gestión y la función empresarial y desconocen la mecánica de los negocios y del mercado. Sin embargo, están convencidos de que el capital de manera automática produce beneficios. Todo esto contribuye a la crítica de las grandes fortunas y de quienes logran multiplicar el capital familiar. El comunismo de Broadway y Hollywood. Acá la industria del entretenimiento, aunque prospera en una economía capitalista, presenta una curiosa inclinación hacia el comunismo y actualmente al progresismo. Muchos artistas y figuras de Hollywood critican el capitalismo a pesar de beneficiarse de él. Este fenómeno se debe a que la naturaleza volátil de la industria del espectáculo, donde el éxito es efímero y depende de los caprichos del público, es decir, de los mutantes del mercado, la incertidumbre y ansiedad ante la posibilidad de perder popularidad lleva a estas figuras a idealizar el comunismo como una alternativa que en teoría les ofrecería estabilidad y reconocimiento duradero, sin depender de la aprobación del mercado, donde posteriormente se acogen a pedir retribuciones y subsidios por parte del Estado al no tener éxito por sus propios méritos. Vamos a pasar al capítulo 2, que es la filosofía social del hombre corriente. Este capítulo va a abordar la percepción del hombre de la calle sobre el capitalismo, que a menudo se le considera como un sistema explotador y deshumanizante, y sin embargo, Don Mises argumenta que esta es una estructura que promueve la libertad y la igualdad de oportunidades en la medida que permite a todos progresar a través de la productividad y la creatividad individual. También vamos a ver cómo este fenómeno acerca de la solidaridad entre aquellos que se oponen al capitalismo y cómo sus críticas suelen carecer de comprensión profunda de los principios económicos subyacentes. El capitalismo, ¿cómo es y cómo lo ve el hombre de la calle? Existe una brecha entre la naturaleza del capitalismo y la percepción pública de este sistema, argumentando que el capitalismo ha sido responsable de avances históricos que han elevado el nivel de vida y la esperanza de vida de la humanidad de una manera sin precedentes. Acá la sociedad capitalista es caracterizada por una economía de mercado en la que la propiedad privada y la acumulación de capital permiten que los recursos se asignen de acuerdo a las necesidades de los consumidores. Sin embargo, esta realidad contrasta con la percepción del hombre de la calle, quien ve al capitalismo a menudo como un sistema explotador y corrupto. Esta percepción llega a ser el resultado de una falta de comprensión de los principios económicos y de una resistencia general a estudiar la economía en profundidad. La opinión popular sobre el capitalismo se ha formado en gran medida por ideas socialistas que idealizan la igualdad y rechazan el mercado, sin analizar sus consecuencias prácticas en la sociedad. Así se describe un modelo social que nada tiene que ver con el mundo que el marxismo cultural y el socialismo han querido promover, en donde se asocia el capitalismo como un sistema perverso de empresarios que padecen de los más perversos defectos y buscan enriquecerse a costa del esfuerzo de las masas explotadas. El Frente Anticapitalista. En ese subtítulo se aborda las fuerzas que se oponen activamente al capitalismo y cómo desde su origen el socialismo y el intervencionismo han sido apoyados por sectores desinformados que buscan revertir el avance económico bajo principios de libertad de mercado.
Misesaka explica que el socialismo se ha propagado a través de dos motivaciones humanas fundamentales: la envidia y el resentimiento hacia aquellos que acumulan riqueza y poder mediante el trabajo y el ahorro. Estos impulsos se aprovechan de ideologías colectivistas que proponen sistemas de planificación centralizada y de distribución justa de los recursos. El Frente Anticapitalista está compuesto, según Mises, por aquellos que desconocen los principios de la economía de mercado y que, impulsados por esos resentimientos individuales y colectivos, promueven sistemas de organización económica que no solo limitan la libertad individual, sino que también impiden el progreso social. Este frente se ha fortalecido a través del tiempo, especialmente con el respaldo de intelectuales y políticos que abogan por el intervencionismo como un camino hacia la justicia social. Pese a la evidencia de los beneficios del capitalismo en términos de productividad y mejora del nivel de vida, así es que la falta de conocimiento económico y el resentimiento han sido claves para la formación de una mentalidad anticapitalista que no reconoce los logros de mercado ni la libertad económica. Ahora la gente no apoya al socialismo porque sepa que ha de mejorar su condición, ni rechaza el capitalismo porque sepa que les perjudica. Se convierten al socialismo porque quieren creer que con él progresarán, y odian al capitalismo porque quieren creer que éste les daña. Capítulo 3. La literatura bajo el capitalismo. Acá veremos cómo el mercado afecta a los productos culturales, especialmente a la literatura. Bajo el capitalismo, los autores tienen la libertad de crear y comercializar sus obras, lo que incentiva la innovación y la diversidad en las artes. Sin embargo, este sistema también implica que solo los productos que reciben a favor de los consumidores sobreviven al mercado. Y se hace una crítica a aquellos literatos que, sin comprender las dinámicas del mercado, se oponen al capitalismo retratándolo como una influencia corruptora y limitante. El mercado de los productos literarios. En esta sección, el capitalismo ha creado un mercado masivo para productos literarios, permitiendo que los autores se integren en el sistema de producción y distribución de bienes de consumo. En este sistema, cualquier persona con la habilidad de escribir puede vender sus obras en un mercado impulsado por la demanda del consumidor. Esta dinámica mercantil proporciona libertad creativa a los autores y permite que un grupo amplio de escritores se sostenga económicamente. Sin embargo, esta libertad está limitada por el juicio del consumidor, quien define el éxito o el fracaso de una obra sin considerar su calidad intrínseca. Esto refleja el principio capitalista de la soberanía del consumidor, donde el valor de los productos culturales se mide en función de su popularidad y atractivo en el mercado y no necesariamente por su calidad intelectual. El éxito en el mercado de los libros. Se observa acá que el capitalismo fomenta una literatura de masas en la que los temas accesibles y populares tienden a prevalecer, y aunque la libertad de mercado permita que se publiquen grandes obras literarias, estas se enfrentan desafíos para competir con obras de menor profundidad que captan rápidamente el interés de la mayoría. Así, el mercado privilegia la conformidad y el entretenimiento sobre la disidencia intelectual o la experimentación artística. Este fenómeno demuestra cómo la literatura bajo el capitalismo está sujeta a la misma lógica de oferta y demanda que cualquier otro producto, lo que garantiza acceso amplio, pero también incentiva la producción de obras superficiales para satisfacer el gusto de las masas. Observaciones sobre las novelas policíacas. Acá Mises analiza la popularidad de las novelas policíacas existentes, especialmente en un contexto de creciente de sentimiento anticapitalista en la sociedad. A su juicio, el éxito de este género, que a menudo representa al detective virtuoso enfrentando fuerzas de corrupción, refleja la psicología de la masa, especialmente la de aquellos que se sienten insatisfechos o desfavorecidos por el sistema capitalista. Esta literatura permite que los lectores proyecten sus resentimientos y se identifiquen con personajes que desafían la autoridad y la injusticia. Hay que notar que esta popularidad es indicativa de una sociedad que busca consuelo en la ficción y llega a ser una válvula de escape para las frustraciones acumuladas que surgen bajo la economía de mercado. La libertad de prensa. Acá vamos a hacer notar que la libertad de prensa es presentada como un logro esencial del capitalismo, pues permite a cualquier autor expresar ideas sin intervención gubernamental. Aunque el mercado determina qué publicaciones alcanzan popularidad, no coarta la libertad individual de producir y difundir esas obras. Esta independencia, según el autor, se diferencia de los sistemas socialistas, donde la censura y la regulación estatal limitan la producción literaria. En el capitalismo, incluso aquellos que critican el mismo sistema pueden encontrar un espacio de expresión y venta, lo cual destaca la superioridad del mercado sobre el sistema de control ideológico. El fanatismo de la gente de pluma. Muchos escritores y artistas adoptan posturas
fanáticamente anticapitalistas debido a la frustración derivada de su percepción de que el mercado no reconoce adecuadamente su trabajo. Los escritores ven al capitalismo como un sistema que recompensa la mediocridad, priorizando la demanda popular por sobre el mérito artístico. Este resentimiento hacia el éxito comercial impulsa a la intelectualidad a criticar el sistema que, irónicamente, les permite publicar sus obras sin censura. Hay que observar a este fenómeno como una contradicción de la mentalidad anticapitalista entre los intelectuales, quienes buscan reconocimiento, pero desprecian el sistema que posibilita su subsistencia. Me falta acá. El teatro y las novelas de la tesis social. En este último apartado del segundo capítulo, Mises examina las obras literarias y teatrales que abordan estos temas sociales, las cuales a menudo se utilizan para exponer críticas al capitalismo. Este tipo de literatura presenta a los empresarios y al sistema capitalista en términos negativos, retratándolos como explotadores de las clases trabajadoras. Estas representaciones llegan a ser caricaturescas y, lejos de proporcionar una visión objetiva, tales obras suelen distorsionar la realidad para acomodarse a las tesis socialistas. Esta literatura de tesis social revela, según el autor, un intento de manipulación ideológica que busca influir en la percepción del público sobre el capitalismo, aunque paradójicamente se beneficia de la libertad de mercado para su difusión. Capítulo 4. Objeciones del carácter no económico al capitalismo. El argumento de la felicidad. Acá vamos a sostener que el capitalismo no trae verdadera felicidad, pues acumula bienes materiales pero no satisface las necesidades emocionales ni espirituales. Acá los críticos de ese sistema sugieren que, aunque el capitalismo permite el acceso a bienes de consumo como automóviles o electrodomésticos, esto no implica necesariamente una mejora en el bienestar subjetivo. Los individuos acá buscan bienes que creen que les proporcionarán satisfacción y que la adquisición de estos representa un esfuerzo personal para reducir el malestar. Este proceso de mejorar progresivamente las condiciones materiales, aunque no lleva a una felicidad absoluta, reduce las carencias concretas y mejora la calidad de vida de lo que ellos buscan. En el materialismo se examina la crítica que describe el capitalismo como una fuerza que impulsa el materialismo a expensas de los valores elevados y la creatividad cultural. Según esta visión, la búsqueda de beneficios económicos margina las actividades intelectuales y artísticas, llevando a una decadencia cultural, que aunque el capitalismo fomenta una producción orientada al consumo, no limita la creatividad. La creación artística y cultural es subjetiva, y en un mercado libre, aquellos que aprecian el arte auténtico pueden sostener y promover artistas de valor. La crítica del materialismo es más un juicio de valor que una objeción fundamentada en las dinámicas del mercado. Acerca de la injusticia, la acusación de que el capitalismo es inherentemente injusto se basa en las desigualdades de resultados económicos. Mises acá reconoce que las diferencias de ingresos sí existen, pero argumenta que estas no son arbitrarias, sino el resultado de las contribuciones de cada individuo hacia el sistema de mercado. Al contrario de lo que sostienen los críticos, el capitalismo no otorga privilegios inamovibles, sino que recompensa la productividad y el servicio a sus consumidores. Este proceso para Mises es justo en su naturaleza porque se basa en el mérito y la satisfacción de las necesidades sociales y no en el favoritismo o el control arbitrario del poder político. Se me saltó. La libertad, prejuicio burgués. Los críticos socialistas sostienen que la libertad en el capitalismo es una ilusión, un prejuicio burgués que solo favorece a las élites. En este capítulo se contraargumenta que la libertad en el capitalismo es tangible y se refleja en la capacidad de los individuos para elegir su ocupación, poseer propiedad privada y moverse libremente dentro de una economía de mercado. La propiedad privada y la competencia son pilares de una verdadera libertad que permite la autodeterminación individual sin depender de la discrecionalidad del Estado. En su opinión, el colectivismo, en contraste, tiende inevitablemente hacia la opresión y el control centralizado, eliminando las bases de la libertad individual. La libertad y la civilización occidental.
La defensa de la libertad en el capitalismo está necesariamente ligada a los valores de la civilización occidental. Sostiene que las sociedades occidentales, al basarse en el respeto por la libertad individual, han promovido el progreso cultural, científico y económico, manteniendo esta tradición con las sociedades que, al carecer de la libertad económica, experimentaron estancamiento y decadencia. La libertad bajo el capitalismo es la continuación de un legado que ha permitido avances humanos significativos, en oposición al colectivismo, que restringe el desarrollo y reduce la sociedad a la obediencia ciega hacia el Estado. El anticomunismo anticapitalista. Acá vemos a aquellos que critican al comunismo, pero también rechazan al capitalismo, proponiendo una postura intermedia que se denominará anticomunismo anticapitalista. Este grupo busca distanciarse tanto del comunismo totalitario como la de laissez-faire capitalista, promoviendo una tercera vía en forma de intervencionismo o un Estado benefactor. Sin embargo, estos enfoques solo promueven una versión diluida del socialismo que es incompatible con el liberalismo de mercado y las libertades individuales. Este intervencionismo, lejos de ser una solución intermedia, funciona como una versión modificada del socialismo. Tanto el socialismo como el intervencionismo se basan en la administración de los recursos mediante decisiones estatales, limitando la libertad económica y por ende la individual, donde la intervención estatal perpetua en el mercado distorsiona la asignación de los recursos y conduce a una progresiva limitación de la empresa privada. Además, señala que aquellos que abogan por el intervencionismo, la tercera vía, desconocen de las leyes económicas, puesto que no entienden que esta política acarrea las ineficiencias y la eventual pérdida de las libertades y de la productividad del sistema. Es una errónea creencia de que puede existir este sistema mixto que combine aspectos capitalistas y socialistas, pues ambos son opuestos por definición. La propiedad privada y el control estatal son contradictorios, y cualquier intento de unificar ambos sistemas a través del intervencionismo resulta en un sistema que pierde los beneficios del libre mercado. Este intervencionismo moderado, que limita ciertas libertades económicas para lograr justicia social, no representa una verdadera alternativa, sino un retroceso hacia el colectivismo que eventualmente llevaría al estancamiento económico y al despotismo. Por último, el autor identifica una particular corriente de anticomunistas que, aunque oponen una resistencia al comunismo, no defienden al capitalismo de mercado. Este grupo es el que llama los anticomunistas liberales. Se oponen al comunismo debido a su falta de control sobre el sistema, aspirando a ser una variante socialista donde ellos mismos o sus conocidos detengan el poder. Para muchos esta postura es incongruente, pues al final promueve las mismas ideas colectivistas que animan al comunismo, solo que sin la opresión explícita. Este enfoque demuestra una contradicción profunda entre los principios liberales que aparentan defender y la centralización que realmente respaldan. Como conclusión para este libro, para implementar esos modelos es necesario destruir o corromper la democracia, instalar la arbitrariedad como norma y establecer la confiscación de la propiedad privada como método disciplinario, destrozando la autonomía de la voluntad, para poder establecer un sistema diferente. Y para esto hay que ser absolutamente consciente de que la necesidad de admitir no solo las críticas, sino la perversa máquina intelectual que se despliega y opera para aprovechar de la tolerancia innata del sistema capitalista, aún hacia aquellos que claramente no se plantean otro objetivo que su destrucción. A diferencia de cualquier otra filosofía política y económica, el éxito del capitalismo radica precisamente en permitir arbitrariamente actuar a todos aquellos que conspiran para hacerlo desaparecer. El comunismo acá no admite de ninguna manera ni el debate ni la posibilidad de acción concreta de los opositores a sus postulados. Del mismo modo, el fascismo proscribe cualquier ideología rival o alternativa. El socialismo desmantela cuidadosamente las instituciones esenciales a la filosofía de la libertad, e incluso modernamente corrompe los mecanismos democráticos y la igualdad ante la ley, como los regímenes como los de Venezuela o Cuba. Este capitalismo necesita imprescindiblemente para triunfar de liberar a las fuerzas creativas, a las ideas alternativas, a las concepciones sociales desconocidas o diferentes, ya que incluso las instituciones esenciales al ideal capitalista se van forjando por un proceso evolutivo de orden espontáneo, mediante mecanismos de prueba y error, que permiten irlas puliendo y perfeccionando con el paso de los siglos y que las hace cada vez más fuertes a la resistencia de los totalitarios. Como dice Mises en todo el libro, la historia esencialmente no es otra que la pugna de las fuerzas productivas por liberarse de las opresoras trabas sociales. Con eso acabo la presentación del libro. Justamente este libro